Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a todos. Dios bendiga a todos. Vamos a tener nuestro tiempo de la exposición de la palabra de Dios y vamos a pedirle a Dios que nos dirija. Vamos a pedirle a Dios que nos lleve a mirar, como cantaban los jóvenes, por encima del sol a Cristo, por encima de toda circunstancia, que hoy como iglesia nos permita mirar a Cristo, fijar nuestros ojos en Él. Así que le voy a pedir a mi hermano Guillermo si puede orar por favor por la prédica y después ora un servidor y después ya iniciamos. Si eres tan amable, mi hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia, Señor, en tu gracia nos has dado ojos espirituales, Señor, cuando estábamos muertos, cuando lo único que veíamos era lo terrenal, Señor, lo pasajero, lo mundano, Señor. Y nos has dado ojos espirituales para ver lo celestial, Señor, ojos de fe, por pura gracia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites ver cada día un poco más la gloria de Cristo, Señor, y gracias por eso, Señor. Gracias porque pues tenemos ese anhelo de un día verte cara a cara, Señor, y sabemos que es un anhelo seguro porque así lo has prometido en tu palabra, Señor. Te ruego que quites de nuestras mentes, Señor, te lo ruego, cualquier preocupación, Señor, o cualquier afán que ahorita tengamos, Padre. Este tiempo es tuyo, Señor. Ayúdenos a estar prestos con nuestro entendimiento, con nuestro corazón, Señor, a tu palabra, Señor. Usa a mi hermano Luis, a nuestro pastor Luis, Señor, úsalo, Padre, conforme a tu voluntad, Señor, que pueda transmitirnos tu palabra de una manera fiel y clara, Señor, que impacte nuestros corazones, Señor, que nos lleve a amarte cada día más, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta libertad que tenemos de estar aquí y por la libertad en Cristo que tenemos de atesorar, Señor, de entender, de escuchar, de amar tu palabra, Padre. Te ruego de nuevo, Señor, por favor, Padre, ayúdanos a estar concentrados aquí en tu palabra. Este tiempo es tuyo. Y gracias porque, Señor, estamos aquí en tu presencia, Padre. Te lo rogamos por los méritos del Cordero de la Cruz. Amén. Amén. Fíjense que una vez escuché una historia de dos personas que estaban, no recuerdo en qué parte, su carro se les quedó parado en la carretera en una noche, a la madrugada, no recuerdo dónde iban, creo que de Querétaro, no recuerdo dónde. Se quedó su carro parado, pero en un lugar donde no había pues ningún poblado, todo estaba oscuro. Su carro se queda parado, se bajan, tuvieron que caminar buscando un lugar a donde pues, refugiarse, iban en medio de la carretera y de pronto ven que se acerca junto a ellos, estaba lloviendo tremendo, una super tormenta, ven junto a ellos que se para despacito un carro con las luces prendidas. Van ellos caminando en la carretera y se para junto a ellos el carro. Y pues ven, porque ellos estaban haciendo la señal de que le dieran ride, ¿no? Entonces ven que un carro se para, porque ya habían pasado 2 o 3, ninguno se había parado. Y en medio de la tormenta, pues lo que hacen es meterse, se meten atrás los dos. El carro comienza a avanzar. Y para la sorpresa de ambos, nadie iba manejando. Entonces se quedaron los dos, pero pasmados, cuentan que se quedaron pasmados, blancos. El carro empezó a avanzar, la tormenta, y los dos estaban así, no podían hacer nada ni bajarse, pues se quedaron totalmente en shock. Y dicen que de repente ven que por la ventana entra una mano, porque van llegando una curva y entra una mano y le da la vuelta al volante. Y no, pues imagínense, estaban blancos los dos. Y luego ya otra curva y la mano le da la vuelta al otro lado. Bueno, no les hago la historia larga. Los dos estaban muriendo de miedo. Literalmente se bajan. En una de esas que tienen fuerza salen corriendo. Llegan hasta un lugar, era como una cantina. Y pues llegan los hombres empapados y la gente los dice, pues, como que, oigan, con calma, ¿no? Y empiezan a contarle a todos los que les pasó y que habían visto y que se habían subido a un carro. En eso entran por la puerta de la cantina del lugar. Entran por la puerta 2 personas que los ven y dicen, ahí están los 2 sinvergüenzas que se subieron al carro cuando los veníamos empujando. No me pueden negar, hermanos, que a todos nos gustan las historias de terror.
A todos nos gusta el escuchar algo misterioso, cuando escuchamos que algo sobrenatural sucede, ¿verdad? No hubieran visto sus caras, hermanos, todos se me quedaron viendo impresionados. Obviamente esta historia es ficticia, ¿verdad? A todos nos gusta escuchar que algo, un fenómeno a veces paranormal en las películas. Bueno, como cristianos a lo mejor no vemos tantas películas. Yo recuerdo, hermanos, cuando era niño, vi una película en los 80s, yo tenía como 6 años, 7 años, que todos sabrán, no sé si la hayan visto, El Exorcista, hermanos. No, mis hermanos, yo tenía creo que 7 años, pues yo no recomiendo como creyente, como pastor, mucho menos que alguien vea una película de terror, que ande viendo, no son los temas de un cristiano, pero yo no era ni cristiano, ¿verdad? Tenía 7 años, 8 años, me la pusieron. Me acuerdo que no dormí no sé cuántas semanas. No, mis hermanos, estaba yo, temblaba literalmente, me acordaba de las escenas de la chica esta que baja las escaleras al revés y del giro de 360 grados clásico, ¿no? De la cabeza y bueno, yo sé que a todos bueno, no a todos, pero a algunos les gustan las películas de terror, a algunos no, algunos yo he visto personas que en una película de terror, se tapan los, ¿para qué tapan los? No la veas, no vengas al cine, ¿no? Sí, han conocido gente que se tapa los ojos, bueno. Repito, no recomiendo, estoy hablando de hace muchos años, pero el encuentro con Jesús de hoy nos narra la historia de un exorcismo en la Biblia. Nos narra una historia de terror, hermanos. Literalmente un exorcismo que se produce en la Biblia, y en este encuentro con Jesús no es la persona exorcizada o la que tiene el encuentro directamente, sino su padre. Para esto vamos a buscar, por favor, vean por favor aquí al frente, lo vamos a proyectar, para ir paso a paso. Esta historia está en Marcos 9, empezamos en el versículo 14. Si quieren leerlo aquí al frente, si lo quieren seguir con sus Biblias está bien, pero vamos a iniciar ya, está aquí al frente para que lo puedan apreciar. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, le saludaban. Aquí no leímos antes, pero justo antes vemos la escena en el Evangelio de Marcos de la transfiguración de Cristo. 3 de los discípulos de Cristo habían visto la gloria de Jesús. Habían visto cómo se había transfigurado ante sus ojos. Esto es, lo vieron en ropas blancas, un resplandor, dice, más blanco que de lo que cualquiera lavandero pudiera lavar las ropas, cuenta Marcos, así vieron a Jesús. Entonces Jesús estaba en el monte, cuando baja y desciende, vieron a los 9 discípulos restantes y a una gran multitud que los rodeaban y a unos escribas que discutían con los discípulos. Los escribas, por supuesto, discutiendo con los discípulos, era más fácil pues poner en mal o ridiculizar a los discípulos cuando no estaba Jesús. Así que Jesús, en el versículo 15, cuando toda la multitud lo vio, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Todos miraron que venía Jesús del monte y todos quedaron sorprendidos porque la popularidad de Jesús ya era bastante extendida. Sabían que él hacía milagros, entonces corriendo hacia él le saludaron pues toda la multitud. Ahora, veamos el versículo 16. Y les preguntó Jesús, ¿qué discutís con ellos? Les preguntó a los discípulos y pues también a los escribas. 17. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos. Cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Jesús pregunta a las personas, ¿qué discuten? Mientras que el padre responde, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Noten, si ustedes pudieran presenciar esta escena, tienen un padre que está pidiendo ayuda a Jesús porque su hijo tenía una enfermedad. De hecho, el Evangelio de Mateo registra que el hombre le dice, mi hijo es epiléptico. Esto es algo muy interesante porque este hijo o este joven seguramente tenía epilepsia y sufría de los espasmos que son clásicos en una enfermedad así. Caídas, convulsiones, pérdida de conocimiento, espasmos musculares, echaba espumarajos por la boca, se muerden a sí mismo en muchos casos las personas epilépticas. Pero eso lo dice Mateo, que era epiléptico. Sin embargo, Marcos registra que era una enfermedad
provocada por un agente espiritual. En esto queremos decir un demonio o un ángel caído, que es algo que la Escritura habla de una manera abierta. Ahora, hay quienes dicen, además tenía más síntomas, era sordo y mudo, lo veremos más adelante. Entonces, pobre chico, su enfermedad era causada por un demonio. Ahora, hay quienes dicen, bueno, lo que sucede en la Biblia es que es una cultura tan antigua que cualquier enfermedad se le atribuía a los espíritus malignos. Pero esto no es cierto, porque el mismo Nuevo Testamento habla de personas que estaban enfermas y no necesariamente se les atribuía a demonios. Como hace 2 semanas creo que fue que vimos el encuentro con Jesús del hombre que era ciego de nacimiento. No se le atribuyó jamás a un demonio. De hecho, Jesús dijo, esta enfermedad es para la gloria de Dios, o mejor dicho, para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es por la causa, ni se pregunta en la causa, esto es por un propósito. Si lo recuerdan, en este caso vemos que era una enfermedad causada por un demonio. Ahora, como les decía, si ustedes hubieran visto al pobre chico, sería una escena de Hollywood, como dice el hombre, ¿verdad? Echaba espuma, se retorcía y se lo atribuyó, evidentemente, como lo acabamos de leer, a un demonio o a un espíritu inmundo. Estaba leyendo, hermanos, que el día de hoy, pues hay quienes están a favor de que estas manifestaciones todavía existen, hay teólogos serios que dicen que no se presentan estas manifestaciones. De hecho, estaba leyendo que hace 3 años murió pues yo no lo conocía, pero supuestamente era un famoso exorcista católico que hizo 70,000 expulsiones de demonios, decía él, y capacitó no sé cuántos exorcistas. En Italia hace 3 años murió apenas. Sin embargo, la Iglesia Católica, aún para revisar casos donde se piensa que hay una posesión demoníaca, y de verdad que parece de película, pero se revisa los síntomas, se hacen análisis clínicos, se lleva con un psiquiatra para descartar cualquier enfermedad física, y después se lleva pues a un sacerdote, ¿no? Para ver si es un asunto espiritual o no espiritual. Pero bueno, vamos a seguir porque sé que es como una historia de terror y ustedes lo van a ver. Vamos al versículo 19. Sin embargo, Jesús pues no asustado, ¿no? Noten lo que dice aquí el Señor Jesús. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Mateo señala, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con nosotros? Ahora, ¿alguien se imagina cómo era Jesús? Lo hemos platicado un poco, pero ¿cómo se imaginan a Jesús? ¿Amable? Yo sí me lo imagino amable, y lo hemos visto con amabilidad, con la mujer samaritana, con la mujer adúltera, era amable, era amoroso. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Paciente? Sí, yo creo que sí. Hay películas que ponen escenas de Jesús, un Jesús siempre sonriente. Yo no me lo imagino siempre sonriente, pero hay quienes se lo imaginan siempre como con una gran sonrisa. Yo más me imaginaba antes a Jesús como alguien casi mirando siempre al firmamento, ¿no? Casi como serio y casi sin reír, ¿no? Pero siempre como mirando y todos los discípulos siguiéndolo. No sé, yo me lo imaginaba así algunas veces, o a lo mejor algunas veces hasta sin gesto. Pero aquí, ¿cómo te imaginas a Jesús gritándoles o levantándoles la voz diciendo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Nota lo que dice Jesús. Ustedes son una generación incrédula, no creen, ¿y hasta cuándo los voy a tener que soportar? ¿Se imaginan un Jesús paciente en este momento? Definitivamente Jesús se exasperó. ¿Te has puesto alguna vez a pensar que Dios no siempre es paciente, o Jesús no siempre es paciente con tu incredulidad? ¿Te has puesto a pensar en un Jesús real como el que narran las Escrituras? Que cuando tienes esa falta de fe y actúas con falta de fe y cuando no le crees lo que la palabra de Dios dice, ¿te imaginas un Jesús así mirándote de esta manera?
porque estamos retratando aquí en las Escrituras a un Jesús real. No sé cómo te lo has imaginado, yo me lo imagino siempre con gracia, y claro que tiene gracia, pero ¿cuántas veces nos ha mirado de esta manera? ¿Qué generación, qué cristianos, qué iglesia tan incrédula, qué iglesia, hasta cuándo los tendré que soportar? ¿Te imaginas a Jesús diciendo esto de nosotros? Lo dijo de su generación, y ciertamente nuestra generación no es muy distinta a la que se encontró Jesús en esta mañana o en esta tarde. ¿Qué generación incrédula? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Imagínate a Jesús refiriéndose a nosotros cuando no actuamos y no vivimos por fe, sino con incredulidad. Imagínate a Jesús diciendo, sí los amo, pero ¿hasta cuándo los tengo que soportar? ¿Hasta cuándo tengo que soportar su falta de fe, su incredulidad? Dicen que creen en mí, pero no viven conforme a lo que dicen que creen. Dicen que confían, pero siguen afanados por las situaciones del día a día. Dice que confían en que yo les voy a dar todo lo que necesitan, y viven tronándose los dedos, ¿verdad? Dicen que creen en que yo les voy a ayudar en sus asuntos espirituales, y andan buscando principalmente consejeros y pastores y maestros antes que buscarme a mí. Imagínate Jesús diciendo, oh generación incrédula y perversa, a nosotros. Ahora, esto se lo dijo Jesús a ellos, y vemos a un Jesús que las Escrituras narra. Si has una aplicación para nosotros. Si en alguna forma estás escondiendo algún pecado, si estás escondiendo algún pecado, si estás cayendo en un pecado, un patrón pecaminoso como el que hemos hablado ya la semana anterior, si piensas que otros no lo saben, o aunque otros lo sepan, ¿no ves a Jesús así? ¿No ves a Jesús exasperado? Si es amor, si es un Dios de amor, pero es un Dios santo. ¿Cuánto tiempo crees que te va a soportar un pecado, viviendo un pecado en contra de Él? ¿Cómo ves a Cristo aquí? Pero aquí no se acaba la historia, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí no se acaba la historia. Se lo trajeron, versículo 20, y cuando el espíritu vio a Jesús, noten, el espíritu inmundo vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Aquí es donde vemos la escena tremenda. Si pudiéramos ponerle música, empieza la música de terror, ¿verdad? En la película, una música de terror, ya que empieza como a chillar, a rechinar algo, y el niño o el joven empieza a tirarse, se pone tieso, se le voltea la cara, los ojos, saca espuma. Imagínate la escena. Me acuerdo que hubo un tiempo, no sé por qué la vi, ya era cristiano. No les voy a decir el nombre de la película. No les voy a decir el nombre. Es de una chica, los que la vieron, los que no la vean. Es de una chica que al parecer sufre una posesión demoníaca. Y la chica le llevan a un sacerdote. El sacerdote dice, no, es una condición espiritual. Pero algunos decían, debes de llevarla al médico. Está muy grave, está mal. No, y la mamá decía, no, déjensela al gran cura, que él la va a sanar, y el exorcismo y demás. Bueno, al final, para no hacerle el cuento largo, la chica se muere. Y toda la historia gira alrededor de un caso judicial. Si se tiene que enjuiciar al cura y a la familia por negligencia, no llevarla al médico, o si de verdad había un asunto espiritual. Si hubieras visto esta escena hollywoodense, donde la chica se está retorciendo, o en este caso el chico se está retorciendo, seguramente algunos hubieran dicho, bueno, esto es un asunto médico, pero la Biblia narra que hay enfermedades, y en este caso lo vemos, que hay enfermedades que son netamente espirituales o provocadas por demonios. Ahora, nosotros no somos una iglesia, ni somos pastores que vamos a estar viendo al diablo en cada cosa. La verdad es que no, pero vemos la realidad espiritual, hermanos. Vemos la realidad espiritual, la Biblia sí habla de estas cosas, no decimos que hoy se presenten a menudo, sin embargo, esta es la verdad de la palabra de Dios. En el caso de la película, pues creo que se llegaba a la conclusión de que si había sido una posesión o no. Bueno, aquí la Biblia narra que sí fue. Así que ahora, después de dejar de un lado la película de terror y la escena de terror del chico retorciéndose y volteándose y rodando, vemos en el versículo 21, nos damos cuenta ahora sí, porque la película no ha terminado, porque no se queda en, ustedes son incrédulos, perversos y no lo soporto. Noten lo que sucede con Jesús. Otra vez nos encontramos con el amoroso Jesús. Le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió de su niñez. ¿Por qué le preguntó Jesús desde cuándo? ¿Desde cuándo le pasa esto? ¿Qué acaso no sabía desde cuándo? No sabía, por supuesto, Él es Dios, Él lo sabía.
pero se está interesando por una persona. ¿Lo notas? Empieza a tener un encuentro con Jesucristo y le dice, ¿desde cuándo estás sufriendo? ¿Hace cuánto que está pasando esto? ¿Notas que Dios tiene un interés genuino en aquellos con quien se encuentra? ¿Desde cuándo está pasando esto? No es que no lo sepa, es que se interesa en lo que vives. Y el padre dice, desde su niñez. Esto es muy cruel, hermanos. Esto es muy cruel. Ahora, regreso a las películas de terror. He visto películas de terror donde les pasan cosas a los adultos, pero ver la narrativa de Marcos, donde el padre dice que desde niño sufría estos ataques, es tremendamente cruel. Además, añade, sin que nadie se lo pregunte, versículo 22. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La palabra ayúdanos en griego es una construcción entre dos verbos, gritar y correr. Este hombre estaba literalmente pidiendo ayuda desde lo más profundo de su corazón. Ayúdanos, Señor. Les repito, esto es muy cruel. Yo no tengo hijos, pero sé que los papás, estoy seguro, conozco a los papás y a las mamás, que sería muy cruel ver a un niño desde pequeño con convulsiones, con caídas, con desmayos, quemaduras, y verlo en la noche, y verlo en la tarde, y luego además mudo y además sordo. Esto quebrantaría el corazón de cualquiera de los padres que están aquí en esta congregación. Y estoy seguro que te puedes imaginar cuántas noches lo habrán cuidado al niño, desde niño a los papás. ¿Cuántos desvelos? Que no se vaya a caer el niño, que no se vaya a quemar. ¿Cuánto habrán gastado los papás en doctores? Cualquier padre de esta congregación daría su vida por ver sano de una enfermedad grave a un niño. Cualquiera de estos padres de aquí de la congregación. ¿Cuánto habrán gastado en médicos, en curanderos, en hierberos, en lo que sea? Quizás hasta divinos. ¿Cuántos remedios hubiera probado? Cualquier padre lo haría. Así que ha llegado con los discípulos de Jesús, y los discípulos no pudieron sacar a este demonio ni sanar. Y van ahora a Jesús, o mejor dicho, el hombre va a Jesús. Y aquí es donde estamos a punto de presenciar el encuentro. Con una fe débil le dice, si tú puedes. Nota, lo voy a leer otra vez. Pero si tú puedes, está ahí enfrente, a la mitad del versículo 22, hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Vemos a un hombre que no tiene una fe grande, no es un gran hombre de fe, no es un hombre que dice yo creo de todo corazón en Dios, yo creo en que tú eres el Cristo, como dijo Pedro, yo creo en ti que tú puedes. Le dice de una manera bien débil, si tú puedes, tengo una fe débil, si tú puedes. Hay duda. A lo mejor esta tarde alguien se identifica con la duda de este hombre. A lo mejor alguien se ha acercado hoy o en estas semanas a Jesús con una fe muy débil y titubeante y dice, yo creo, Jesús, yo creo que tú puedes, yo creo que tú puedes ayudarme con mi pecado, yo creo que puedes ayudarme con mi familia, creo que puedes ayudarme en mi vida, pero si tú puedes, una fe débil, hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Por eso dice Jesús le dijo en el versículo 23, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y esta frase, hermanos, creo, ayúdame en mi incredulidad, demuestra que este hombre hace lo correcto. A veces pensamos como cristianos, no creo lo suficiente, pero debo de creer con todo corazón, nos decimos. Esta semana voy a poner de todo corazón mi confianza en Cristo. Esta semana voy a mirar a Jesús de todo corazón y lo voy a seguir. Y fracasamos, porque este hombre hizo lo correcto. Fue la persona correcta, Cristo. Pero con una fe débil dice, creo, pero entiendo que mi fe es tan débil que necesito que ayudes a mi incredulidad. Creo en tu palabra, y a lo mejor alguien se identifica con este hombre. Creo en que lo que dices es verdad, pero ayuda a mi incredulidad, porque la raíz de mis pecados, de muchos de mis pecados, de todos mis pecados, es que no creo que tú eres la verdad. Creo en ti, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, pero soy incrédulo.
Creo que tú eres Dios, creo que eres suficiente, creo que debo seguirte, creo que eres el Salvador. Pero sigo, como decía la mujer samaritana, como le dijo Dios o Jesús a la mujer samaritana, sigo haciendo pozos en los que pienso que voy a sacar agua donde no hay. ¿Recuerdan la historia de la mujer? Sigo buscando satisfactores donde no va a haber satisfacción, porque creo que la palabra de Dios es viva. Creo que tú eres vivo y verás, pero ayuda a mi incredulidad porque sigo clavado, sigo en el mismo patrón pecaminoso. Sigo sin entender, sigo sin creer de verdad. Creo que eres Dios, creo que eres suficiente, pero cuando tengo que dar la ofrenda, mi incredulidad no me permite dar un billete, ¿verdad? No estamos abogando porque ustedes lo saben, que no somos una iglesia que decimos den y den. Simplemente la ofrenda que le quieras dar, que Dios te haya movido a darle a Dios. Uno dice, creo, Señor, pero mi incredulidad me dice, con esto puedo pagar la comida de mañana. Ayuda a mi incredulidad, porque soy incrédulo, porque no puedo dar pasos de obediencia, porque al final, en realidad, la raíz del no obedecerte es que no te creo, Señor. Tengo incredulidad en mi corazón. Le dijo Jesús, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para aquel que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Si esta mañana estás creyendo en lo que Jesús dice, pero de una manera débil, quizás ha llegado el momento en que le digas, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Mi vida no ha sido una vida de fe. No vivo una vida de fe porque no obedezco lo que tú dices, porque creo que es verdad, pero te pido la fe necesaria para seguirte. No, notemos aquí que este hombre no dijo, voy a hacer más esfuerzos, sino fue suplicante. Le dijo, ayúdame, ayúdanos, le dijo. Quizás esta mañana vas a tener también un encuentro con Jesús como lo tuvo este hombre, un encuentro en el que le dices, ayúdame, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi matrimonio, ten misericordia de la iglesia, de mi familia. Ayúdanos, Señor, con nuestra incredulidad. Quizás debemos hoy orar y decirle, Señor, creemos, pero nuestra fe es bien débil. Y no se trata de que tengamos una fe mejor, sino que vayamos a Jesucristo, quien es todopoderoso. Tengo una fe débil, pero necesito, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús, versículo 25, vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar a él. Jesús hace lo que nadie pudo hacer, lo que ningún médico o curandero puede hacer. Si hay un patrón pecaminoso en tu vida, si hay algo con lo que no has podido tener victoria como cristiano, si hay algo que todavía estás batallando y a lo mejor hasta por años le has dicho al Señor, Señor, no puedo, en lo cual te has visto derrotado, ¿no será que ha llegado el momento que le digas, Señor, creo que tu palabra es la verdad, pero ayúdame con mi incredulidad? ¿No será el momento en que veas que el que tiene el poder de hacerte vivir una vida de fe es Él? ¿No será que es momento de reconocer que no se trata de que tengas más fe, sino de pedírsela al Señor? Soy incrédulo, ayúdame en mi incredulidad. Escuchaba esta historia esta ilustración de un pastor, y creo que vale la pena repetirla. Decía el pastor, imagínate que vamos en un camión todos, vamos de aquí a Mazatlán, por la libre, ¿no? Y vamos dando vueltas y de repente el camión se va a un hoyo. Entramos a un hoyo tremendo, nos bajamos todos y empezamos a empujar, ¿no? Ahí vamos empujando un camión tremendo, no puedo, entre varios, nos bajamos los hombres y empezamos a empujar y no se mueve el camión. Y ahí estamos todos. No sale porque es un hoyo muy profundo. Pero te das cuenta, después de un rato, pues nadie puede, ni con grúa. Te das cuenta que adentro del camión está sentado un señor de lentes. Y resulta que se llama Clark Kent. ¿Sí saben quién es? De las películas, ¿verdad? Resulta que se llama Clark Kent. Y de pronto le dicen, oye, no podemos mover el camión, y ven que está sentadito. Le dicen, señor Clark Kent, ¿nos puedes ayudar? De pronto se quita los lentes, se desabotona la camisa y ven una S roja, tremenda, y una playera azul.
No, en ese momento le dice, señor Claquent, ¿no? Señor Claquent, estábamos todos empujando, ¿qué hacemos aquí? Saca el camión. Y bueno, pues como en las historietas, a una mano lo pone de nuevo en el lugar. ¿Te das cuenta que a veces lo que buscamos en nuestra vida de fe es encontrar cierto poder espiritual en nosotros cuando no está? Y al que debemos de llamar es a Cristo. Con quien debemos tener un encuentro es con Él. No podemos vivir una vida victoriosa. No podemos tener victoria y ser cristianos que obedecen. La fe se la debemos pedir a Él. Creo, Señor, pero soy tan débil que te pido, ayuda a mi incredulidad, Señor. Porque tú eres el que puede transformarme, no yo. Tú eres el que puede hacer que yo viva una vida de obediencia. No puedo hacerlo yo. Por más ganas que tenga, no puedo. Necesito creer y pedirte que me ayudes en mi incredulidad. Esta mañana, mi hermano, a lo mejor tienes una batalla. Vamos a decir, hombres, a lo mejor tienes una batalla con la pornografía. ¿Por qué no hoy le oras al Señor? Creo, Señor, que esto no es para mí, pero ayuda a mi incredulidad, porque estoy atorado en esto. A lo mejor una mujer tiene una batalla con respetar a su esposo. ¿Por qué no cree? ¿Por qué no? Creo, Señor, que debo ser sumisa en mi matrimonio, como Cristo ha sido sumiso. ¿Por qué no ayudas mi incredulidad? Porque aunque lo creo, no he salido de ahí, Señor. ¿Por qué no, si estás afanado por las circunstancias y problemas, hoy no le pides, creo, Señor? Creo que tú puedes y que están en tus manos mis problemas, pero ayuda a mi incredulidad porque sigo dando pasos yo, dejándote a un lado, Señor. Tú puedes levantar el camión y ponerlo a un lado y sigo tratando de vivir en mis propias fuerzas, no una vida de fe. Creo, pero mi fe es tan débil que es la mañana en que te quiero pedir a ti, Señor. Es tan débil mi fe que te quiero pedir, ayuda a mi incredulidad, porque en mí no van a ser el creer y la fe. Te necesito a ti. Este hombre fue a la persona correcta, en el momento correcto, con la petición correcta, una súplica correcta. Ayúdame a mi incredulidad. Hermanos, no se trata de que nuestra iglesia tenga una gran fe, sino de pedirle que dejemos de ser incrédulos a Cristo. Versículo 26 dice: y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió el muchacho, quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. En el versículo 26. Versículo 27. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso de pie. Algunos comentaristas bíblicos dicen que la palabra, al decir levantó, en griego, es la misma palabra que se utiliza para decir resucitar. Entonces no sabemos si fue en un sentido metafórico, pero lo levantó y se lo devolvió a su padre. Versículo 28. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Después de todo, los discípulos ya habían sacado demonios, ya habían sanado gente. ¿Por qué no? ¿Por qué esta vez no pudieron sacar un demonio? Si ya lo habían hecho. Jesús los había mandado, y habían sacado demonios y habían sanado gente. ¿Por qué esta vez no? Versículo 29, les dice Jesús. Y Él les dijo, esta clase no puede salir, con nada puede salir sino con oración. No significa que esta clase de demonios pueden salir con oración, porque entonces ni modo que otros sí salgan sin oración. Le está diciendo, los demonios y las enfermedades a las que yo les mandé sanar, no pueden salir sin oración. Esto quiere decir que ustedes son parte de la generación incrédula. Han vivido una vida de independencia, de incredulidad. Pensaban que sus dones podían ser ejercidos sin la dependencia de Cristo. Ustedes dejaron de orar. Empezaron a confiar en sí mismos. Dejaron de suplicar. ¿Por qué Dios no los está usando? Hermano, ¿te has preguntado por qué a mí Dios no me está usando si alguna vez no te está usando? ¿Por qué no me está usando? ¿Por qué otros no conocen a Cristo a través de mi vida y a través de mi testimonio y de que le hablo a otros? ¿Por qué Dios no me está usando en la iglesia? ¿Por qué no sirvo para el reino de Dios? ¿Por qué no parece que no tengo dones? ¿Por qué parece que soy inútil en una iglesia? ¿Por qué soy inútil para el reino de Dios? ¿Por qué otros no han visto el testimonio de Cristo en mi vida? Les dice Jesús a ellos, es que ustedes han dejado de orar, han dejado de depender, siguen
véanse reflejados en aquel hombre, también son incrédulos. Aunque creen, no han pedido la fe necesaria para que yo los guíe. Ustedes quieren seguir levantando el camión por sus fuerzas. Hay predicadores que quieren venir a predicar por sus fuerzas, y no a este púlpito, ¿verdad? Pero a muchas iglesias, por supuesto, quieren predicar en sus propias fuerzas. Quiero enseñar. Hermano, no son las fuerzas del hombre, no son los dones que tienes los que tienen cierto poder. Les dice, esta clase no puede salir sino con oración. Es decir, necesitas depender. Si vas a ser usado por Dios, si vas a ser de testimonio para alguien, si vas a ser de ayuda para alguien, si vas a impactar a otros para Cristo, necesitas pedirle a Dios dependencia de Él y no dejar de orar. No dejar de suplicar, decirle, ayúdame en mi incredulidad. Esta frase y esta oración es para todos los días, mi hermano. Para todos los días. No es para que la hagas hoy, sino es para que al levantarte le digas, Señor, hoy creo, pero ayuda en mi incredulidad, porque hay una raíz de incredulidad en mi corazón. Tanto que se nota en mis relaciones, tanto que se nota en la forma que hago negocios, en la forma en que trabajo, en la forma que trato a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos. Se nota que no creo en tus verdades. Las digo y las sé y puedo ser un teólogo, pero no las vivo porque no creo que sean una realidad. Ayúdame en mi incredulidad, Señor. Ayúdame en mi incredulidad. He dejado de orar, como hicieron estos hombres. He dejado de suplicar. ¿Y cómo se ve mi vida? ¿Cómo se ve la vida de los discípulos? Habían sacado demonios. ¿Cómo se ve ahora? Ridiculizados por los fariseos. Discutían con ellos. ¿Qué habrán discutido los escribas? Seguramente le estaban haciendo burla. No pudieron sacar un demonio. Mira, los discípulos estaban hablando de ellos. Cuando bajó Jesús lo hizo en una orden, Jesús. ¿Por qué? Porque habían dejado de depender. O sea, a lo mejor se ha ido de tu vida el poder espiritual que otras veces has experimentado, hermano. A lo mejor de tu vida se ha dejado de manifestar los dones de Dios en los que Él te ha usado. A lo mejor otras etapas de tu vida han sido de gozo y otros han visto a Cristo en ti y lo has servido en diferentes áreas, en la iglesia, en otros lugares, en tu casa. A lo mejor otros han visto cómo eres cuando tienes el Espíritu de Dios obrando en ti, cuando Él te está guiando. Pero a lo mejor, si hoy ya no puedes, como los discípulos no pudieron sacar un demonio, que eso lo habían hecho rutinariamente, no puedes vivir una vida de oración, de lectura de la Biblia, no puedes hablar de la palabra, no puedes hablarles a otro de Cristo, nadie escucha lo que hablas de Cristo, de hecho tu vida habla más de lo que no es Cristo. Pídele hoy, ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayuda hoy mi incredulidad, porque he sido un incrédulo. Aunque tengo fe, o aunque creo en Cristo, esta es la experiencia de todo cristiano. He dejado de mirarte. Y por eso no hay poder en mí espiritual. Por eso no soy usado. Por eso otros no ven a Cristo en mí. He sido independiente. He confiado en mí mismo. Dejé de suplicar. La vida de fe se vive yendo a la persona correcta, teniendo el encuentro correcto con Jesús, haciendo la oración correcta. Ayúdame, ten misericordia de mí. Creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿En qué has sido incrédulo, hermano? En entregar tu vida. Yo sé que la tengo que entregar, pero ¿no crees que Él sea suficiente para sostenerla? ¿Has sido incrédulo en dar ofrenda, ayudar a otros económicamente o con las necesidades de otros? Ayúdame en mi incredulidad. Jóvenes, ¿en qué han sido incrédulos? ¿En encontrar una pareja cristiana? Pídele ayuda a Dios. Yo creo que tienes a alguien para mí que sea tu hija o tu hijo. Ayúdame en mi incredulidad porque sigo buscando entre los que no son. ¿En qué has sido incrédulo? Quizás en que todas las cosas ayudan a bien. Lo sabes, la Biblia lo dice. Yo sé que todas las cosas ayudan a bien, pero no se siente así. Y al no sentirse bien, no creo que todo ayude a bien. Quizás es momento que le digas, creo, Señor, que todo ayuda bien, pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a creer lo que tú dices. O quizás alguien está en un encuentro muy cercano con Jesús, o muy cerca de Él, estas semanas lo ha visto, en la Escritura, por supuesto, no por mis palabras. Quizás alguien lo ha visto de cerca a Jesús, ha visto cómo es, y todavía no ha confiado. Todavía está un poquito de lejos, todavía yo sé que es Él, tengo una fe débil, pero no tienes que tener una gran fe. Pídele, ayúdame con mi incredulidad, Señor. Para terminar, hermanos, escuché el testimonio de un hermano en Cristo. Ustedes saben que algunas veces he citado al hermano John Piper. Es un hermano al que he seguido sus enseñanzas durante mucho tiempo y ha sido de mucha bendición para mí. Su hijo se llama Barnabas Piper.
Y él da testimonio de que, teniendo un padre que es teólogo y pastor, maestro, vivió en una casa donde se hablaba de la palabra de Dios, y a profundidad, porque su papá, ustedes si lo leen y si lo escuchan, es así. Se le dio teología, una enseñanza correcta, cada domingo en la iglesia, a servir siempre, sentado aquí en las bancas. Sabía, dice, yo escuché el testimonio de él directamente, dice, yo sabía las respuestas correctas teológicas, sabía responder algunas preguntas difíciles de la Biblia, podía responderlas, citar la escritura, hablar de lo que dice la palabra. Dice, pero dentro de mí había incredulidad. Dice, y no es que no supiera, dice, que las cosas eran verdad, yo creía que la Biblia era verdad. Dice, pero al final, aunque sabía que la Biblia era verdad, no conocía en realidad de cerca a Cristo. Y un hombre que sabía bastante la Biblia, dice, no conocía a Cristo. Estos pasajes los sabía. Hasta que llegué un día a Marcos, cuenta el hermano, y vi lo que estaba yo viviendo. Yo sé que la Biblia es cierta, pero no he vivido de acuerdo a la Biblia, porque soy incrédulo todavía. Yo sé las respuestas teológicas. De hecho, ese hermano lo puede explicar este pasaje mucho, mucho mejor que yo. En griego, seguramente su padre es un súper expositor de la palabra. Por supuesto, yo estoy simplemente exponiendo algo, ese hermano, pero dice, el día que me encontré con Cristo, vi esto, que yo tenía que decirle, aunque sé mucho de la Biblia, o aunque he escuchado mucho, aunque he estado en la iglesia los domingos, aunque he escuchado a mis padres orar por mí, aunque he orado por mis padres, aunque conozco la Biblia, soy incrédulo. Así que, decía el hermano, le pedí un día a Cristo, creo que es verdad todo lo que he visto en tu palabra, pero ayuda a mi incredulidad, porque soy incrédulo de corazón. Hermano, yo sé que este pasaje el día de hoy no es ninguna casualidad para esta iglesia, y quizás es la tarde en que tengas que orarle a Dios, ayuda a mi incredulidad, porque en mi vida se ve reflejado el padrón de incredulidad, de la falta de fe. No vivo una vida de fe. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esto haga por nuestra iglesia, por nuestras familias, por los padres de familia, por los hijos. Vamos a orar. Mientras estamos en actitud de oración, hermano, reflexiona si crees. Y no sea momento de pedirle al Señor, soy incrédulo, sí soy salvo, sí soy creyente, pero reflejo que no creo en mi conducta, en las cosas que persigo, como veíamos a la mujer samaritana. Sí creo, pero sigo cavando pozos que no tienen agua. Sí creo que eres la luz y no voy a la luz. Sí creo que eres el agua de vida, Cristo, pero no me sacias todavía. Tengo todavía una sed insaciable y ayuda a mi incredulidad hoy. Quizás es momento que lo ores, se lo pidas. Quizás sabes respuestas teológicas, quizás conoces la Biblia, pero quizás tu corazón delata que hay incredulidad, que no hay una fe real en Cristo, que no hay satisfacción en Él. Vamos a pedirle a Dios que haga su obra que Él pueda hacer. Vamos a orar. Padre, somos incrédulos, como Jesús lo dijo, una generación incrédula, que conoce a Cristo, los creyentes, pero que no confiamos de todo corazón. Y no queremos una iglesia que salga hoy de aquí diciendo ahora sí, haciendo compromisos, sino te pido una iglesia suplicante hoy. Una iglesia como este hombre que tuvo su encuentro con Jesús gritando, ayúdame, ayuda a nuestra falta de fe, ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Te ruego por mis hermanos, si hay alguno que está batallando con algún pecado, Señor, con algún patrón en el que no cree que tú puedes transformar o cambiar. Vimos, Padre, como tú hiciste lo que ningún doctor, ningún curandero podía hacer. Tú puedes levantar el camión, Señor, con una mano, como el ejemplo que veíamos. Tú puedes hacerte cargo de nuestros problemas, de nuestras inseguridades, de nuestros dolores, de los dolores de muchos de mis hermanos que están aquí, Señor. De las pruebas que afligen a muchos de los que están aquí. Tú puedes hacerte cargo, Señor. De patrones pecaminosos con los que algunos hermanos hayan luchado por
por años. Tú puedes hacerte cargo, tú los puedes cargar, Señor. Pero somos incrédulos, necesitamos que nos ayudes en nuestra incredulidad, que nos des una fe genuina en Cristo, Señor. Quizás te ruego, Señor, si hemos dejado de orar, si hemos dejado de suplicar como los discípulos, si hemos vivido una vida en la que ya no experimentamos el poder del Espíritu Santo, Señor, perdónanos y ayuda a nuestra incredulidad. Quizás hay hermanos y hermanas aquí que ya no viven gozando de esa fuente de agua viva que es Cristo. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Si hay alguien que tenga un corazón duro, ayuda hoy su incredulidad, porque solo tú puedes. Solo si tenemos un encuentro con Jesús hoy, podemos tener esa fe real y genuina, Señor. Si hay alguien que en este momento, Señor, está parado cerquita de Cristo y aún no tiene esa fe, si cree pero es incrédulo, ayuda a su incredulidad, Padre. Te ruego, Señor, te ruego por esta iglesia, te ruego por mi corazón, te ruego por el corazón de mis hermanos. Ayúdanos en nuestra incredulidad y danos una dependencia total a partir de hoy, cada día, de orar así, de depender de ti, de buscarte a ti, de no pensar que